Hola, buenos días, me llamo Rubén Cantón y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre mi proyecto. Vale, hoy vamos a hablar sobre la testosterona, que es la siguiente molécula que vamos a explicar aquí. Ya sabéis que cada semana voy a hacer una molécula diferente, ¿no? Pues hoy ha tocado a la testosterona, que muchos de vosotros asociaréis a ponerse fuerte y a, no sé, y a hacerse un machote, tener mucho músculo y todo eso. Pues, bueno, en cierto modo sí, es una hormona que se reconoce que está, pues, unas 20 veces más en cantidad en los hombres que en las mujeres. Sí, la testosterona tiene su nombre de testes en inglés, que viene a ser testículos, y mezclado con otra molécula que he traducido, estrol, que viene a ser esteroides, ¿vale? O sea, esteroides de los testículos sería como la traducción, ¿no? No es muy original, pues se sintetizó, se cristalizó por primera vez en 1935 a partir de los testículos de los bovinos, de toros y eso, y dijeron, bueno, pues esto es un esteroide y lo hemos sacado de los testículos, pues juntaron los dos nombres y dijeron, pues sale, testosterona. Bueno, es como hacer un juego que se llama Chemi Project, que trata de conseguir un proyecto químico. Sí, bueno. Bueno, ganaron el premio Nobel en 1939. Aquí los señores, lo tengo por aquí apuntado, Leopold Ruzicka y... y también por Adolf Friedrich Butendag o algo así. Lo aclararé. Y bueno, la testosterona de forma química, porque aquí vamos a explicar todas las formas que tiene, la forma química, la forma biológica, los usos en medicina, de forma muy escueta, ¿vale? Primero, aquí tenemos la testosterona. ¿Dónde la tengo? Aquí está, aquí está. Tiene esta estructura. Podéis ver que está lleno de pentágonos y hexágonos, ¿no? Anillos de carbono rodeados, pues, por eso, por una forma peculiar que os puede recordar al colesterol. Colesterol que, por cierto, es precursor de la testosterona. Es decir, el colesterol, se hacen unos cambios y se produce la testosterona. Bueno, pues ya he grabado el vídeo. Solamente os quiero decir que se me ha olvidado explicar lo que debería de explicar desde el principio, que viene a ser los grupos funcionales de la carta, que es, como soy químico orgánico, pues eso es lo que debería de estar focalizado, ¿no? Así que vamos allá. Vale, pues la testosterona, aquí tiene un grupo alcohol, como podéis ver, el amarillo, el de la fórmula, ¿vale? Bueno, luego pongo la fórmula como Dios manda en el vídeo, que si no va a ser un poco castaña esto, ¿no? Tiene un grupo cetona que realmente es un grupo cetona, y un grupo de doble enlace, un alqueno, pegado. Es una cetona 1,4. Así es. Este tipo de estructuras tiene una química bastante peculiar, ¿vale? Aparte de esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y puede que alguno que otro más, pero al menos tiene 7 anillos, 7 carbonos quirales, ¿vale? Que son los que tienen los triangulitos por aquí. Ya hemos dicho que la testosterona se produce mayoritariamente en los testículos y también de forma general en adultos unas 20 veces menos en los ovarios. Es decir, la cantidad de testosterona en los hombres suele ser alrededor de chuletita 630 en adultos hombres y 32 nanogramos de decilitros en mujeres, también adultas, claro, lógicamente. Y bueno, pues como he dicho, es un esteroide, ¿vale? Y se parece, aquí pongo otra vez la estructura de la testosterona, se parece a otras moléculas que tenemos en el organismo, que aunque generan
digamos, tiene acciones diferentes, pues el cuerpo sabe que es como si fuera una llave, ¿no? Esto se actúa sobre esto actúa sobre lo otro, pero tienen estructuras muy parecidas, como viene a ser la hormona conocida del estrés, el cortisol, como suele ser los estrógenos, que ya explicaremos también en otro vídeo, o pues un montón de terpenos más derivados. De hecho, luego voy a explicar un poquito sobre esto, ¿no? Bueno, pues a lo que íbamos, ¿qué más? Pues biológicamente, en los primeros años no, pero en los primeros meses del embarazo, la testosterona ahí se genera, se enflasca uno de golpe, en caso de los niños, ¿vale? Y hace que se generen todos los órganos reproductores, después de los 3 meses, sobre los 3 meses de embarazo, ¿no? Y la etapa de la niñez se desconoce un poquito cuáles son sus usos, o sea, tampoco es que sea tan importante, ¿no? En la adolescencia, pues lo que hace es que te genere el típico olor que tienen los adolescentes, que no es muy agradable, que digamos, y digamos que es el responsable de que genere esto, los músculos, ¿no? Y alguna que otra cosita más, ¿no? Vale, después, cuando ya se genera... Ah, por cierto, también se ve que la testosterona activa los genes dentro de unas células que se llaman... Células Sertoli, no Sertolai. No, esto no. Sertoli. Que se Células llaman Sertoli. las células estas, que se llaman... Bueno, lo escribo aquí, se llaman Células así, Sertoli. y activan el gen que genera, que empieza a generar los espermatozoides dentro de los testículos, ¿vale? Después, uso médico. Bueno, la testosterona es una hormona y por lo tanto es necesaria. Y su defecto suele generar consecuencias como pérdida de fuerza, de líbido y algunas otras cositas más, ¿vale? Y entonces se utiliza pues como suplemento para establecer los niveles normales de testosterona. Hay que tener también cuidado, no es solamente tomarme testosterona me va a poner como un toro, ¿no? Pues también tiene sus defectos, ¿no? Primero, podemos tener problemas hepáticos, cosa que es normal porque se metaboliza en el hígado, es decir, se genera aquí abajo y el hígado se encarga de destruirlo, por así decirlo, de destruir el exceso. Y aparte puede generar problemas de colesterol, es lo que tiene, de colesterol, perdón, de corazón, es lo que tiene ser un esteroide, ¿no? ¿Qué más? Así, la testosterona que te receta el médico, me imagino porque no es totalmente pura y porque se genera, y porque ya habéis visto que se parecen a otras hormonas, como puede ser los estrógenos. Lo que hace lo que puede provocar es que te crezcan los pechos, ¿vale? Así que cuidado. Y algún que otro problema más, así, hay acné, te puede generar acné, ¿vale? Entonces, tiene cosas malas, como ya he dicho, problemas de corazón, que te crezcan las tetas y algún que otro defectito más, acné, ¿vale? Después, pasemos a la forma química. Bueno, o sea, se ganó el premio en 1939 porque, bueno, es un medicamento de uso común y, claro, pues cuando se inventó una manera bastante sencillita de generarlo que no consistía en castrar a 100.000 bovinos al año, 100.000 millones de bovinos al año, pues lógicamente pues se hizo un gran avance científico, ¿no? Entonces eso ganó 5 años después de descubrir la síntesis, en 1939, el premio Nobel. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Así vamos a poner aquí la síntesis biológica. ¡Pam! Como podéis ver, este es el ciclo que suele tener el colesterol, ¿vale? Y a partir del colesterol, pues cogemos y
Con unas enzimas le quitamos la cadena de alquilo, que es esta de aquí. Después, con otras enzimas podemos coger y oxidarlo, meterle ahí un OH, como Dios manda, ¿no? Y después de ponerle el OH, pues ese lo podemos seguir oxidando de alcohol, el OH es alcohol, acetona, y de acetona, espera, que de acetona cogemos y lo podemos volver a reducir, tócate, pero cambiando su quiralidad, ¿vale? Primero tenía la forma, vamos a decir, R, aunque no la sé exactamente ahora, y después quiralidad diferente. O sea, lo que viene a ser el triangulito este de aquí es diferente, ¿vale? Y a partir del androstenediol, pues cogemos, lo oxidamos, cambiamos el alqueno de posición, o sea, eso es facilito de hacer y más con enzimas raras que tiene el cuerpo, ¿no? Y ya generamos la testosterona. Os he explicado una ruta, pueden haber otras más, o sea, aquí podéis ver que tiene un montón de rutas diferentes, pero al final generamos la testosterona de forma natural, ¿vale? Con un anillo de 19 carbonos, como pone aquí, que lo que viene a ser es que pierden los carbonos porque se rompe la cadena, o sea, se rompe la cadena de alquilo al principio, ¿de acuerdo? Método de síntesis, ¿vale? Ya desde el principio. Mira, aquí tenemos un Journal of Organic Chemistry de 1990, año en el que nací, por cierto, y vamos a explicarla, ¿vale? Aquí al principio tenemos un anillo de 6, ¿vale? Con una acetona, doble enlace y fusionado a un anillo de 5 carbonos y que tiene también un éster butílico, ¿vale? Un éster, sí, ¿vale? Y después al someterlo a éster activo, pues cogemos y ¿qué ha ocurrido aquí? Pues vemos que ha reaccionado con el doble enlace y entonces le sometemos al las segundas condiciones de reacción, ¿vale? Que consiste en poner un organometálico de cobalto, ¿vale? Y lo que hacemos es metemos un cianuro, ¿cómo mola? Metemos aquí un grupo cianuro. Cianuro es malo, ya lo sabéis todos, ¿no? Pues mira, aparte de que estar en las almendras y aparte de ser un grupo funcional en sí que no tiene por qué ser malo, las almendras tienen mucho de esto dentro de su estructura, ¿vale? Dentro de una de sus moléculas, ¿vale? Y lo que hacemos es coger y transformar este grupo de cianuro en, lo oxidamos a aldehído o a doble enlace primario, o sea, con el extremo primario, ¿vale? Y después, sometiendo este nuevo producto a un compuesto bastante curioso, que no me sé su nombre en español, así que lo digo en inglés, Sulfur Trioxide Pyridine Complex, que sería algo así como complejo de piridina trióxido de sulfuro. Vale, ¿qué más da, no? Es un dimetilsulfóxido que es un disolvente y con una amina que huele un poquito mal, que es la etilamina, generamos lo que viene a ser que desaparezca TBSO, que tenemos aquí, y generamos una oxima, ¿vale? Bueno, el número 12 lo podemos ver aquí, pues cogemos, lo oxidamos con la lejía, prácticamente, ¿no? Creo que este compuesto, el NaClO, es lejía, ¿vale? Y después de oxidarlo generamos el compuesto número 3, que viene a ser que se cicla la oxima con la estructura generando otro ciclo, ¿vale? O sea, el oxígeno va al doble enlace, ataca al doble enlace y se cierra, ¿vale? Sí, exactamente ocurre eso. Y después lo sometemos a
Nickel Runner, es decir, lo reducimos. Y después de reducirlo, otra vez juntamos nuestra piridina con nombre extraño, lo que viene a ser el Sulfur Trioxide Pyridine Complex. Y después de hacer todo esto, pues generamos el compuesto 14, ¿vale? Cogemos y generamos a partir de la cetona que teníamos aquí en esta R, esta cetona, cogemos, la juntamos a través de una Beatty reaction, en la reacción Beatty, como si lo queréis lo digo en español, me da igual, y generamos el compuesto número 15. A partir del compuesto número 15, lo primero que hacemos es reducirlo, desaparece el doble enlace que tenemos aquí, y después con la base, el hidróxido de potasio, lo ciclamos, ¿vale? Y con el ácido trifluoroacético rompemos el éster. Y ya está. Pues esto es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Comentar alguna cosita y ya está, hacer lo que os dé la gana. Si queréis ver el vídeo del diazepam que hice el otro día, lo tenéis ahí. El siguiente va a ser el del colesterol. Y no sé, ya está todo en orden. Venga, pues que os vaya bien el día y darme un me gusta. Vale, au, 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 que significa adiós en mi idioma. Ya está, au.